es hermoso. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, mandó de dos en dos, los mandó a la ciudad del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Salida de Dios, te cantamos.
cantar esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante. Te cantamos hoy. Nuestras sombras, te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y a la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, tú que estás en tu derecha del Padre.
de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, y al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la verdadera fe podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios, que es luz para nuestro camino y alimento para nuestra alma. En ella encontramos que nos habla hoy, aquí y ahora, a cada uno de nosotros. Abramos para acoger este mensaje divino, permitiendo que transforme nuestras vidas y nos impulse a vivir más plenamente nuestra fe. Escuchemos con atención y meditemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Lectura del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas. Antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba Aram, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, con los hijos de los hombres. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
es el hombre para que pienses en él. Él es el humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surcan los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Koanga ñahenduta tupaña de yara ñe'ẽ Romanos arandukápe oĩháicha. Tupa ñandembohekojojámagui ñandejerovia rupi, ñandepy'aguapy hendive ñandejára Jesucristo rupi. Jesucristo reheae ikatúvakue ñañemboja tupáre ñandejerovia rupi. Ha'e ñandepytyvõ hag̃ua ha ñaime porã ha javy'a. Ñaha'ãrõgui ñaiméne hag̃ua ñandéve heko mimbipápe. Ha nda'upéva añói. Javy'a avei ñandejára jehasa'asýre. Jaikuaágui umi jehasa'asývoi ome'ẽha ñandéve mbarete jaropu'aka hag̃ua pe jehasa'asy. Ha pe mbarete reheae ñasẽ porã. Ha ñasẽ porãgui ñaha'ãrõkuaa. Ha pe ñeha'ãrõkuaa nañandembopy'akãngýi. Tupa ñanemyenyhẽ rupi imboraihúpe pe Espíritu Santo ome'ẽva'ekue ñandéve rupi. Tupa ñandejára ñe'ẽ. Romomba'eguasu ndéve ñandejára.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este momento, se inicia el rito de la ordenación episcopal. Cantamos con nuestro coro la invocación al Espíritu Santo. Santo Creador, ven a visitar el corazón y llena con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú creaste por amor. Tú a quien llaman el gran consolador, donde el Dios altísimo y Señor es vertiente viva, fuego que es amor, de los dones del Padre el dispensador. Tu Dios que plenamente te los das, dedo de la mano paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Los sentidos tendrás que iluminar, nuestro corazón enamorar y nuestro cuerpo frente a toda tentación. Con tu
fuerza constante habrás de reafirmar. Lejos al opresor aparta ya. Tu paz danos pronto sin tardar, y siendo nuestro guía, nuestro conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús el Hijo comprender, y a ti Dios que procedes de su mutuo amor, te creamos con sólida y ardiente fe. Alabemos al Padre nuestro Dios, a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu Consolador, por los siglos y siglos, gloria y bendición. Amén. En este momento, el padre Pedro Juan Maidana Amarilla presentará al candidato a la ordenación episcopal y solicitará se la confiera la consagración episcopal. Reverendísimo Padre, la Iglesia de San Juan Bautista de las Misiones pide que ordenes obispo al presbítero Osmar López Benítez. ¿Tienen el mandato apostólico? Sí, lo tenemos. Tengan la bondad de leerlo públicamente. El padre Luis Javier de Cud Zarza, secretario canciller de la diócesis, muestra la bula del nombramiento al Colegio de Consultores para luego leerlas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al amado hijo Osmar López Benítez, del clero de la diócesis de Carapeguá, hasta ahora cura párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen María, de la misma ciudad, nombrado obispo de San Juan Bautista de las Misiones, salud y bendición. La solicitud pastoral y paterna nos impulsa, sobre todo a nombrar diligentemente hombres idóneos para este ministerio en las iglesias privadas de la guía de los obispos. Por ello, guiados por el Señor, dirigimos devotamente nuestra atención a la comunidad de San Juan Bautista de las Misiones, que tras el traslado del venerable hermano Pedro Collar Noguera
a la sede episcopal de Ciudad del Este, espera un nuevo pastor. A ti, pues, dirigimos nuestra mente. Tú que demuestras los dones necesarios, unidos a las virtudes cristianas, que te hacen idóneo a nuestros ojos para compartir con nosotros y con los demás hermanos la pesada tarea del episcopado, asumiendo el gobierno de la mencionada diócesis. Por tanto, siguiendo el parecer del dicasterio para los obispos y actuando con nuestra autoridad apostólica, te nombramos obispo de San Juan Bautista de las Misiones, concediéndote todos los derechos e imponiéndote las obligaciones propias del mismo oficio según el derecho canónico. Podrás recibir la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma, observando las normas litúrgicas de manos de un obispo católico que tú mismo elijas. Sin embargo, primero deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad hacia nosotros y hacia nuestros sucesores, según lo establecido por las normas y leyes eclesiásticas. Cuida con diligencia de asegurar que estas nuestras cartas sean dadas a conocer al clero y al pueblo de tu diócesis, y exhortamos fervientemente a todos ellos a que te muestren aprecio, obediencia, cooperación apropiada y amor constante. Imploramos a Cristo, Señor, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, con su esposo San José y de San Juan Bautista, que la gracia celestial te guarde en la santidad de vida, en la sencillez de las costumbres y en la diligencia evangélica, junto con los fieles a ti confiados. Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el día 5 del mes de abril del año santo de 2025, 13º de nuestro pontificado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Las palabras del Salmo nos introducen en el sentido más profundo de esta celebración. Como toda acción litúrgica, lo que hoy celebramos es la gloria de Dios, un canto de alabanza a la Trinidad Santa que acompaña el camino de la Iglesia como el pastor acompaña a su rebaño, cuidándolo y llevándolo a las verdes praderas de la salvación. Porque Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas, está en medio de nosotros, nada nos puede faltar. Y por eso exclamamos y decimos, qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Un afectuoso y fraternal saludo a nuestro arzobispo metropolitano, el cardenal Adalberto Martínez, al señor nuncio de su santidad en nuestro país, Monseñor Vincenzo Turturro, al presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Pierre Yuminville, al padre Pedro Maidana, administrador diocesano saliente, al Monseñor Miguel Fris, nombrado obispo para el Vicariato Apostólico del Pilcomayo, a todos los obispos presentes, un fraternal saludo. Saludo también con afecto a los hermanos sacerdotes, a los de esta diócesis, a los que han venido de otras iglesias vecinas, a los diáconos y a los seminaristas. También a ustedes, queridos consagrados y consagradas. Mi saludo afectuoso al padre Omar López y a su familia,
en especial a don Carlos, su querido padre que está aquí presente, con sus hermanos, sobrinos y demás parientes, y a los numerosos fieles que vienen de distintos lugares, de las distintas parroquias de la diócesis de Carapeguá y de todo el departamento de Misiones Iñembucú y de otros lugares. Saludo con respeto y afecto a las autoridades civiles, militares, judiciales aquí presentes, al señor gobernador del departamento de Misiones, no sé si está el gobernador de Iñembucú, creo que está de viaje, me dijeron, a los intendentes municipales, tanto de Misiones y Iñembucú, al señor intendente de la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones, concejales municipales y departamentales. Les saludo a todos, queridos hermanos y hermanas en el Señor, a los que están aquí presentes y a los que siguen esta celebración a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La diócesis de San Juan Bautista de las Misiones y Iñembucú está bendecida y agradecida por el nombramiento y hoy por la ordenación de un nuevo obispo, sucesor de los apóstoles. Estamos contentos y agradecidos como Conferencia Episcopal Paraguaya y como iglesia que peregrina en el Paraguay. Bendecimos a Dios, autor de todo bien. Agradecemos de corazón al Santo Padre, el Papa Francisco, de feliz memoria, que nos haya dado un nuevo obispo y que se haya fijado en un sacerdote de una diócesis vecina, en este caso de la diócesis de Carapeguá. No es casual que estamos celebrando la ordenación episcopal del Padre Osmar en el marco de la liturgia correspondiente a la Santísima Trinidad. Esta fiesta nos une como una sola gran familia, a ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que juntos forman una verdadera comunidad de amor, y así cantamos jubilosos con el Salmo: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y con San Pablo decimos que la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el Evangelio, el Señor Jesús nos dice que tiene muchas cosas que decirnos todavía, pero necesitamos de su Espíritu, el Espíritu de la verdad, porque de lo contrario no podemos comprender su mensaje. Queridos hermanos y hermanas, hoy vivimos un día de mucha alegría y esperanza. Es un día de fiesta y de bendición para nuestra iglesia. El Papa Francisco, poco antes de su regreso a la casa del Padre, le nombró al Padre Osmar obispo de esta querida diócesis de San Juan Bautista. Un gesto que habla del cariño que tenía el Santo Padre por nuestra tierra y por nuestra gente. Este nombramiento es parte de ese legado tan hermoso que nos deja el Papa Francisco. Una iglesia humilde, cercana, que escucha, que no tiene miedo de salir al encuentro de los más pobres y alejados. Y no es casual que esta celebración ocurra en este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia, el gran jubileo del 2025, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que no caminamos solos, que la vida no es un camino sin rumbo, sino que Dios va con nosotros y nos invita a mirar el futuro con confianza. Ser peregrino de la esperanza es creer que aún en medio de tantas dificultades, el amor de Dios sigue actuando. Es caminar juntos como comunidad, sosteniéndonos unos a otros, sabiendo que el Señor nunca nos abandona. Es seguir construyendo con fe y esfuerzo una iglesia de puertas abiertas que sepa consolar, animar, levantar y luchar para que en el mundo haya paz, haya justicia y amor. Además, todo esto se enmarca en el camino sinodal que estamos haciendo juntos, aprendiendo a escucharnos, a dialogar, a tomar decisiones en comunidad, a tomar conciencia que delante de Dios y nuestro bautismo todos somos iguales,
con funciones y tareas diferentes. Justamente el misterio de la Santísima Trinidad que hoy celebramos nos deja ese hermoso mensaje de la unidad en la diversidad. En la Iglesia hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y actividades, pero todos proceden de la misma fuente y están en función del único cuerpo que es la Iglesia. Hace poco más de un mes, después de vivir unos días de profunda tristeza por la muerte del querido Papa Francisco, que nos ha dejado a todos con esa sensación de orfandad muy grande. Sin embargo, pocos días después, esa tristeza se convirtió en alegría por la elección del nuevo Papa León XIV, un Papa misionero, quien ha comenzado su ministerio con el deseo de seguir haciendo crecer una iglesia fraterna y servidora. En medio de estos signos tan hermosos, el sí del Padre Osmar viene como un regalo. Su vida entregada, ahora como obispo, es un testimonio de que vale la pena seguir creyendo, seguir caminando, seguir esperando. Él será, con su pueblo, peregrino de la esperanza en esta hermosa diócesis de San Juan Bautista de las Misiones y Yembucú, que ahora se le confía. Hemos celebrado la fiesta del Buen Pastor no hace mucho. Nos recordaba la liturgia de ese día que estamos llamados de manera especial los obispos a ser buenos pastores según el corazón de Jesús. El viernes antes de Pentecostés leíamos el pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús le interroga a Pedro 3 veces sobre el amor. El diálogo del resucitado con Pedro es una llamada a volver siempre al primer amor, una llamada para todos y hoy especialmente para ti, querido Osmar. Volver al primer amor es volver siempre al encuentro personal e íntimo con el Señor, al encuentro cotidiano y profundo para ser y estar con Él, para experimentar que nunca estamos solos, que en Cristo está nuestra fuerza y nuestro consuelo, que en Él todo lo podemos y sin Él somos nada. El amor a Cristo no nos encierra, el amor siempre es un camino de apertura y acogida del otro. La respuesta de Jesús a la confesión de Pedro es la misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es entonces la misión del obispo? Pues apacentar, pastorear, ser pastor al estilo del buen pastor, alimentar al pueblo con la palabra después de haber bebido él mismo de esa fuente. El obispo anuncia con fidelidad el Evangelio, dirige a los hombres a la fe, también a los alejados y a los que no creen. La misión del obispo toma cuerpo en la celebración de los misterios de Cristo, en cada uno de los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. El lema episcopal del Padre Osmar reza lo siguiente: y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresión proclamada por el sacerdote en cada Eucaristía al partir el pan y tiene un significado muy especial para Monseñor Osmar, ya que desde la celebración de su primera misa como sacerdote comprendió que su misión consiste en presentar a Jesucristo para que toda la comunidad acuda a Él y creyendo en Él tenga vida eterna. Otra misión no menos importante del obispo es el cuidado cercano y entregado al pueblo que se le encomienda. El obispo protege a su pueblo siendo promotor de comunión, de unidad y adelantado en el testimonio de la caridad. Querido Osmar, recuerda que has sido tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. En efecto, el episcopado significa un servicio, no un honor. Es necesario que el obispo, más que presidir, sirva a sus hermanos, ya que según el mandato del Señor, el que es mayor hágase el menor y el que preside sea como el que sirve. Además, el obispo es artesano de unidad. Su ministerio se funda en la Trinidad Santa. Por el carácter trinitario de su ser, cada obispo se compromete en su ministerio a velar con amor sobre toda la grey
en medio de la cual lo ha puesto el Espíritu Santo para regir a la iglesia de Dios. En el nombre del Padre, cuya imagen hace presente, en el nombre de Jesucristo su Hijo, por el cual ha sido constituido maestro, sacerdote y pastor, y en nombre del Espíritu Santo que vivifica a la iglesia y con su fuerza sustenta la debilidad humana. Es nuestra misión construir la unidad con paciencia y determinación al mismo tiempo, congregar a los que están alejados por las razones que sean, unir a los distintos, dar voz a los que no la tienen, hacer de la iglesia un verdadero hogar donde todos encuentren acogida, calor y comprensión. La unidad que el ministerio episcopal ha de construir cada día se concreta en las 4 cercanías de las que nos hablaba el Papa Francisco: cercanía a Dios, cercanía con tus hermanos obispos, cercanía con los sacerdotes y cercanía con el pueblo de Dios. Queridos hermanos, por esta diócesis, desde su creación en el año 1957, pasaron buenos pastores que dejaron huellas imborrables en las parroquias, en las comunidades cristianas y en el corazón de cada uno de los fieles, cada uno según su carisma y su personalidad. 2 de ellos ya fallecidos: Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, primer obispo, Monseñor Carlos Milciades Villalba Aquino, y los otros 2 que estuvieron últimamente están presentes hoy concelebrando con nosotros: Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito, y Monseñor Pedro Collar Noguera, actualmente obispo de la diócesis de Ciudad del Este, a quienes la gente les recuerda con cariño, respeto y admiración. Y hoy la diócesis de San Juan Bautista recibe con mucha alegría y esperanza a su 5º obispo diocesano, el Monseñor Osmar López, quien dará continuidad a los sueños y proyectos trazados por sus predecesores. Bajo la mirada maternal de la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, encomendamos tu ministerio episcopal, querido hermano, que ella te proteja siempre y te acompañe en tu caminar como pastor por los caminos de esta iglesia particular que hoy se te encomienda. Que así sea. Dentro del rito de la ordenación episcopal, el elegido es interrogado para asumir el compromiso de entrega al pueblo de Dios y en presencia de los obispos y de todos los fieles, manifiesta la voluntad de cumplir su ministerio según el deseo de Cristo y de la Iglesia, bajo la autoridad del Papa. La antigua norma de los santos padres manda que quien va a ser ordenado obispo sea interrogado delante del pueblo acerca de su propósito de custodiar la fe y de cumplir con su oficio. Por eso, querido hermano, ¿quieres cumplir hasta tu muerte el Espíritu Santo, el oficio de los obispos que hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos? Quiero. Con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Sí, quiero. ¿Quieres conservar puro e íntegro el depósito de la fe como fue recibido y siempre y en todas partes? Sí, quiero. ¿Quieres edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia y perseverar en su unidad junto con todos los obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres, como Padre bondadoso, junto
con tus colaboradores, los presbíteros y diáconos, al pueblo santo de Dios y guiarlo por el camino de la salvación? Sí quiero. ¿Quieres mostrarte afable y bondadoso en el nombre del Señor con los pobres, con los necesitados? ¿Quieres, como buen pastor, buscar las ovejas perdidas y conducirlas al redil del Señor? Sí quiero. ¿Quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio? Quiero con la gracia de Dios. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Hemos escuchado el compromiso que ha hecho ante la Iglesia nuestro obispo electo. Viene el momento de la postración, signo de humildad y pequeñez del hombre ante Dios. Mediante este gesto, el elegido pide la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio que hoy la Iglesia participa, cantando la invocación de los santos, pidiendo que Dios consagre, bendiga y santifique a este hermano nuestro, elegido para el orden del episcopado, mirando al Cristo crucificado, y permanecemos de pie por celebrar ya la liturgia del domingo, Día del Señor. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido la abundancia de ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Simón, ruega por nosotros. San Tadeo, ruega por nosotros. San
San Matías, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas perpetua y felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, rueguen por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Roque González y sus compañeros mártires, rueguen por nosotros. santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, óyenos, para que bendigas a este elegido, te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a este elegido,
Te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La imposición de manos y la oración consecratoria son el centro de la ordenación episcopal. Con este gesto es invocado el Espíritu Santo en su plenitud, ya sea para realizar una curación, transmitir una gracia, un carisma o consagrar a un elegido para un servicio determinado. Este gesto era utilizado por las primeras comunidades cristianas, especialmente por los apóstoles. Así, este ministerio se ha ido transmitiendo de generación en generación.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo, tú que habitas en el cielo y contemplas con amor a los hombres, inclinándote hacia ellos con mirada bondadosa, tú conoces todas las criaturas antes de que existan y has constituido a la Iglesia bajo la inspiración de tu gracia. Tú elegiste desde el principio a un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes para mantener el culto en tu santuario, porque desde siempre quisiste ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este elegido la fuerza que procede de ti, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. A él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Dios y Padre nuestro, tú conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que apaciente tu pueblo santo, que ejerza ante ti de modo ejemplar el sumo sacerdocio, sirviéndote día y noche, y que atraiga tu bendición sobre nosotros, ofreciéndote los dones de la Santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu Santo perdone los pecados según tu voluntad, distribuya los ministerios de la Iglesia conforme a tus designios y desate todo vínculo en virtud del poder que diste a los apóstoles, que por la pureza y mansedumbre de su corazón se ofrezca a ti como sacrificio agradable por tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu Santo en tu Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Desde este momento, Monseñor Osmar López Benítez es obispo. Por ello, recibe la unción con el crisma en la cabeza y las insignias propias de este orden. Acompañemos con nuestra oración. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la mística unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. Recibe el Evangelio, anuncia la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Recibe este anillo, signo de fidelidad y adornado con una fe inquebrantable, permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios.
Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Seguidamente, Monseñor Osmar recibe el abrazo de todos los obispos presentes. Este gesto simboliza su acogida fraterna en el orden episcopal y afecto y comunión que unen a los obispos entre sí. Seguidamente, en representación del clero, pasan a saludar al obispo, el presbítero Bernardo Ríos González, uno de los sacerdotes más antiguos de nuestro presbiterio. El padre Jorge Maldonado Torres, ordenado presbítero hace 15 días. El diácono Porfirio López, por parte de los diáconos permanentes,
y la hermana Carlina Ferreira con el hermano Jorge Magno Alarcón en representación de la vida religiosa presente en nuestra diócesis. Juntamente con ellos viene una familia ejerciendo la representación de todos los fieles laicos de nuestra diócesis para manifestar con un saludo la adhesión al obispo diocesano. Y por último, el señor Carlos López, padre de nuestro nuevo obispo, en representación de todas las familias de donde salen las vocaciones. Ese pan que partimos antes dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Las ofrendas que representan a los 2 departamentos son acercadas al altar del Señor juntamente con los dones de pan y vino por miembros de las pastorales de nuestra diócesis: pastoral de juventud, familiar, catequética, litúrgica, social, educativa, entre otras, como signo de la comunión que deseamos vivir unidos a nuestro pastor. Con estas ofrendas que representan la vida de nuestra diócesis, nuestra gratitud a ti, Señor, por los dones de tu gracia, por el don de nuestro nuevo pastor, con quien unidos a ti deseamos caminar en fidelidad y alegría. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor. La alegría de sembrar la tierra y esperar los frutos, y el cansancio de los que trabajan silenciosamente, los que buscan la paz, los que solos están. Cuando hacen oír su voz, te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor.
mejor en la vida de los de los que padecen tantas injusticias, los que cargan su cruz en fervor y en amor, los que entregan su corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor. Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor. La alegría de ofrecer la vida entera por tu reino, nuestras luchas, el milagro aquí. Es posible un mundo mejor. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor. Ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo común por vivir y servir a tu reino de amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos, y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuánto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste. Lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo, Santo.
Santo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Hombre uñan de ya Jesucristo, de mano Yahweh, Towero diare covere urha, de uñan de yara eyu, hombre uñan de ya Jesucristo, de mano Yahweh, Towero diare covere urha, Eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, San Roque González y compañeros mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, con mi hermano en el mar, quien ha sido hoy pastor de esta iglesia de San Juan Bautista,
conmigo indigno servidor tuyo, y a todo el pueblo conocido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vence fraternalmente la paz. Muy bien. ¿Qué pasa contigo, Pai? Excelente, son campos. Gracias. Dios, que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. sostiene al mundo, don espléndido de gracia, fruto ansiado y sublime de aquel árbol de la vida que Adán negó con su pecado. Hoy en Cristo nos estamos.
vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Produzca un fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Yo soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu tendrá. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame.
sanctificame, Corpus Christi, salvame. Sanctus Christi in embriame, aqua lateris Christi, lávame. Ne permitas a te me separari, a vos te maligno defendeme. In hora mortis me, vocame, vocame. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame. Sanguis Christi in embriame, aqua lateris Christi, lávame. Medium me venire al te, ut cum sanctis tuis laudente, per infinita secula, seculorum. Amen. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame. Sanguis Christi in embriame, aqua lateris Christi, lávame. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, nuestro obispo diocesano se dirigirá al pasillo central de nuestra catedral para impartir su bendición. Es acompañado por Monseñor Pedro Collar y Monseñor Celestino Ocampo. Permanecemos en nuestros lugares. Al final de la celebración podremos saludarle y pedir su bendición. Acompañamos este gesto con el himno a San Juan Bautista. Patrón excelso, San Juan Bautista, de Jesucristo, gran precursor, del cielo hermoso a la conquista, haz que marchemos con fe y valor. San Juan Bautista de las misiones, hoy te venera con devoción.
y paseando tu imagen sacra, con gozo inmenso en el corazón, sus mansas todas iluminadas, anhelan solo tu bendición. Patrón excelso, San Juan Bautista, de Jesucristo, gran precursor, del cielo hermoso a la conquista, haz que marchemos con fe y valor. El pueblo acude a tu llamado, de penitencia y renovación, declarando por el enviado, Dios hecho hombre redentor. Haz que tengamos de gran aliento, viva esperanza y ardiente amor, y que las luchas por nuestro credo nos hallen firmes en la acción. Patrón excelso, San Juan Bautista, de Jesucristo, gran precursor, del cielo hermoso a la conquista, haz que marchemos con fe y valor. San Juan Bautista, humilde, austero, haz que aprendamos tu humildad y tu entereza por el imperio de la justicia y de la verdad. Da nuestras almas seguir tu ejemplo en el celo y de valor, de fortaleza y de emprendimiento, del mundo vano que niega a Dios. Patrón excelso, San Juan Bautista, de Jesucristo, gran precursor, del cielo hermoso a la conquista, haz que marchemos con fe y valor. El presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Pedro, hace entrega de un presente al Monseñor Osmar en nombre de los obispos del Paraguay. Hermano Osmar, estamos muy felices de recibirte en la conferencia. Te hacemos entrega de un pequeño regalo que simboliza el rol de pastor. Y creo que eso es lo que hace la conferencia, nos ayudamos mutuamente a ser pastores. Y sabemos que traes muchos talentos para ayudarnos y nosotros te prometemos también nuestro apoyo, nuestro sostén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero dar gracias al Señor por su gran misericordia, por su gran amor, porque a pesar de todas mis debilidades, me ha llamado para cooperar más de cerca con Él en la construcción de su reino.
Hago mías las palabras del Papa León XIV al asumir el ministerio. Fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que desea hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una sola familia. Eso mismo es lo que deseo, caminar con ustedes, caminar con los sacerdotes, con mis hermanos sacerdotes, acompañando a cada uno en su vocación, en sus luchas y batallas, en su entrega diaria y en su sueño de no perder el amor primero por el Señor. Gracias, hermanos sacerdotes, por estar aquí y acompañarnos en esta misión tan grande que el Señor nos ha confiado. Caminar con todas las comunidades religiosas, monásticas, diáconos, en ese trabajo silencioso, ya sea a través de la oración o del servicio. Ustedes son esa lámpara colocada en lo alto para iluminar en medio de tanta oscuridad. Caminar junto a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, laicos, laicas, que llevan adelante el peso de nuestra iglesia en sus comunidades. Tengo la Beguerajaba, lleva toda la fuerza, siendo catequistas, coordinadores, miembros de grupos, movimientos. Ustedes son quienes testifican la fe en la familia, en el trabajo y en todos los ambientes, mostrando el amor de Dios. No olviden nunca que nuestra mayor dignidad es ser hijos e hijas de Dios, nuestra mayor consagración, ese regalo recibido en el bautismo. Caminar para estar junto a los enfermos, para ir junto a ellos, junto a tantos jóvenes y caminar junto a tantos hermanos que buscan una palabra de esperanza. Gracias, hermanos y hermanas, de esta hermosa diócesis, de nuestra diócesis, de San Juan Bautista de las Misiones, Misiones Iñembucú, por recibirme y por permitirme ser parte de ustedes. Gracias por todo el esfuerzo que realizaron para esta hermosa celebración. Y en la persona del Padre Pedro Maidana, un fuerte aplauso para ustedes en este día. Agradezco el acompañamiento en esta Eucaristía del señor Nuncio Apostólico en Paraguay, Monseñor Vincenzo Turturro, quien hizo un gran esfuerzo para estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Monseñor, por hacer este gran esfuerzo. Y a todos los obispos presentes, muchas gracias, hermanos obispos. A mi querida diócesis de Carapeguá, a la querida diócesis de Carapeguá, en particular a Monseñor Celestino, quien me ha acompañado estos últimos años y especialmente en estos días, con su espíritu paternal y fraternal, por aceptar presidir esta Eucaristía
y por permitirme recibir la ordenación episcopal de sus manos. Muchas gracias, Monseñor. A todos mis hermanos que han venido de la Parroquia Catedral de Carapeguá, con quienes compartí estos últimos años, gracias por sus oraciones, cercanía y tanto afecto. Gracias a todos los hermanos con quienes compartí en distintas parroquias y de una manera muy particular a mis hermanos de la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Paraguarí. Muchas gracias. Gracias a tantos hermanos que rezan por mí y les pido que sigan haciéndolo, porque a quien mucho se le da, mucho también se le pedirá. Finalmente, saludo a mi papá presente hoy. Y estoy seguro de que mamá también está aquí con nosotros. A todos mis hermanos y familiares, gracias por acompañarme. Me encomiendo a la protección de la Virgen. Ella es la madre que me ayuda y protege. Ella es la madre que intercede ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que mis súplicas sean escuchadas, aun cuando a menudo no lo merezca. De la mano de ella quisiera anunciar a su Hijo Jesucristo, como lo hizo San Juan Bautista, señalando: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias. A continuación, se procede a la firma del acta de la ordenación episcopal y toma de posesión canónica del Monseñor Osmar. Firmarán el acta quienes son convocados en este momento: el nuncio apostólico Vincenzo Turturro, el arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, Cardenal Adalberto Martínez. Los obispos del Paraguay, los obispos consagrantes principales: Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá. Acta de ordenación episcopal y toma de posesión canónica de Monseñor Osmar López Benítez. El día sábado 14 de junio del año del Señor 2025, en la Iglesia Catedral de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, siendo a las 16 horas de la tarde, se celebró la solemne misa de ordenación episcopal y toma de posesión canónica de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Osmar López Benítez. La Santa Misa fue presidida por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Celestino Ocampo Gaona, obispo de Carapeguá, quien actuó como consagrante principal, conforme a las prescripciones del Pontifical Romano y del Código de Derecho Canónico. Actuaron como co-consagrantes Su Excelencia Reverendísima Monseñor Joaquín Hermes Robledo Romero,
obispo de la diócesis de San Lorenzo. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Pedro Collar Noguera, obispo de la diócesis de Ciudad del Este. Estuvieron presentes Monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico de su santidad en el Paraguay, todos los obispos del Paraguay, numerosos presbíteros y diáconos, miembros de la vida consagrada, seminaristas, fieles laicos de varias diócesis y autoridades civiles, quienes con gran gozo acompañaron este momento histórico para la Iglesia que peregrina en Paraguay. Durante la liturgia, luego de la lectura de la bula pontificia de nombramiento, el obispo electo fue consagrado mediante la imposición de manos y la solemne oración consecratoria. Posteriormente, fue revestido con los signos propios del ministerio episcopal, el anillo, la mitra y el báculo, y conducido a la cátedra, asumiendo solemnemente el gobierno pastoral de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones. Asimismo, en presencia del obispo consagrante principal y acompañante del Colegio de Consultores, realizó la profesión de fe y emitió el juramento de fidelidad requerido por la normativa canónica. Para perpetua memoria de este acontecimiento eclesial, se redacta la presente acta, firmada por los obispos, algunas autoridades civiles y el nuevo obispo. Firmarán el acta quienes son convocados en este momento: el nuncio apostólico Vincenzo Turturro, el arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, cardenal Adalberto Martínez, los obispos del Paraguay, los obispos consagrantes principales, Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá, Monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo, Monseñor Pedro Collar Noguera, obispo de Ciudad del Este, Monseñor Pedro Yubimpil, obispo de San Pedro Apóstol y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Francisco Javier Pistili, obispo de Encarnación, Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, Monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica del Espíritu Santo, Monseñor Marcelo Benítez, obispo de Caazapá, Monseñor Amancio Benítez, obispo de Benjamín Acebal, Monseñor Roberto Zacarías, obispo de Canindeyú, Monseñor Gabriel Escobar, vicario apostólico del Chaco paraguayo, Monseñor Miguel Fritz, obispo electo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, Monseñor Julián Cristaldo, administrador diocesano de Concepción. Obispos eméritos, Monseñor Claudio Silvero, Monseñor Ignacio Gogorza,
Monseñor Mario Melanio Medina, Monseñor Edmundo Valenzuela, Monseñor Claudio Jiménez, se solicita al gobernador del Departamento de Misiones, señor Richard Ramírez, y al intendente municipal de la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones, señor José Luis Vélez. La Juventud y a la hermana Lidia Brizuela, en representación de la vida consagrada. Gratitud y reconocimiento al Padre Pedro Juan Maidana Amarilla por su servicio a la diócesis San Juan Bautista. Misiones. A continuación, entrega de presente y declaración de interés departamental de la labor pastoral a cargo del gobernador del departamento, Richard Ramírez. Resolución número 10/2025, por la cual la Junta Departamental de Misiones declara de interés departamental la labor pastoral y social del Monseñor Osmar López Benítez, en reconocimiento a su compromiso con la comunidad y su contribución al fortalecimiento de los valores espirituales y sociales en el departamento. San Juan Bautista de las Misiones, 4 de junio del año 2025. La Junta Departamental de Misiones resuelve declarar de interés departamental la labor pastoral y social
del Monseñor Osmar López Benítez en reconocimiento a su compromiso con la comunidad y su contribución al fortalecimiento de los valores espirituales, sociales en el departamento, por las consideraciones expuestas en la resolución. Considerando que el Papa Francisco había anunciado la designación del nuevo obispo de la diócesis que abarca los departamentos de Misiones y Ñembucú, desde donde tuvo comienzo su labor espiritual y social, conocido por su sensibilidad humana y compromiso con las comunidades. La fecha de su ordenación episcopal y toma de posesión canónica será realizada el día sábado 14 de junio del corriente año en la Catedral de la ciudad de San Juan Bautista. Dado en la Honorable Junta Departamental de Misiones a los 4 días del mes de junio del año 2025. Efraín Méndez Villalba, secretario. Licenciada Mariela Gómez, secretaria. Juan Manuel Ayucarro Acosta, presidente. Vamos a disponernos entonces. Sí, vamos a saludar a la Madre, a la Virgen, ¿verdad? Y luego para dar la bendición. Le decimos entonces a la Madre como le saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oh Dios, que cuidas complacido de los pueblos y te dejas vencer por el amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Amén. Tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria, dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de tu paz. Sé propicio también con los dones recibidos por la gracia y concede agradarte con la perfección de sus obras a quien has elevado al orden episcopal. Dirige los corazones de los fieles y del obispo, de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor. Y a todos ustedes, quienes están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden ir en paz. El Monseñor Osmar estará recibiendo las salutaciones en la escuela diocesana. Directamente nos dirigimos, entonces en ese lugar él estará recibiendo a las delegaciones y las correspondientes salutaciones. Es tu pueblo, Virgen pura, si te das su amor y fe, dale tu paz
ventura en tu Edén Coacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Coacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo, hoy aclama su verdad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo, hoy aclama su verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. De su pueblo vive pura y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Coacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Coacupé. Felicidades, Padre Omar, felicidades. Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidad.